Hola, hoy les voy a contar la audioleyenda detrás de la película de Disney, Mulan, la que se basó en una popular canción llamada La balada de Mulan o Mulan-Si. La versión más antigua de esta canción es parte de Yuefu Shiji, o colección de poesía de la Oficina de Música del siglo XI o XII y recopilada por Wu Maoqian durante la dinastía Song. Se cree que la balada de Mulan nació durante la dinastía Wei del Norte, en el siglo V o VI después de Cristo, pero estas versiones no se conservan a día de hoy. La canción tuvo mucha importancia en la literatura y el arte de las dinastías Ming y Qing desde el siglo XIV hasta el siglo XX. La historia de Mulan fue conocida en todo el mundo por la película de Disney, pero su leyenda original es poco conocida, así que quédate para conocer su historia. No hay evidencia de que Mulan haya existido. Mulan estaba utilizando el telar mientras intentaba convencerse a sí misma que nada la quejaba. Pero el aviso de reclutamiento dirigido al único varón adulto de la familia, su padre, había llegado la noche recién pasada. Ella lo había leído y desde entonces se sentía preocupada por el destino de su progenitor, pues no tenía hijos varones adultos ni hijos mayores que ella. Entonces, solo quedaba ella. Más adelante en la canción se mencionan a sus hermanos menores, un niño y una niña. Su congoja se convirtió en acción cuando decidió comprar una silla de montar en el mercado del oeste, un caballo veloz y una manta en el mercado del este y alistarse en el lugar de su padre. Además, compró una brida en el mercado del sur y un látigo largo en el mercado del norte. Después de despedirse de sus padres, al alba, se fue y pasó la noche cerca del río Amarillo. Desde ese lugar no era capaz de escuchar las voces de sus progenitores, solo oía el agua correr. La noche siguiente alcanzó una montaña oscura, desde donde tampoco era capaz de oír a sus padres llamándola. Solo un grupo de jinetes enemigos en la montaña Yan. Mulan viajó miles de kilómetros para llegar al campamento militar. Voló por las montañas y sus caminos. El viento norteño transportaba el sonido de la guerra. Una luz fría brillaba en su armadura hecha de hierro. Mulan y los demás soldados volvieron transcurridos 10 años después de perder a su general en una batalla. En el cuerpo tenían más de 100 batallas peleadas con bravura. Visitaron al emperador, hijo del cielo, en el Salón de la Luz, su palacio. Se encargaron de registrar las hazañas de este ejército en 12 pergaminos y fueron recompensados muchas veces. Entonces el emperador Khan le preguntó a Mulan qué deseaba, a lo que ella respondió que necesitaba un caballo para ir a casa. Su familia se preparaba para recibir a Mulan, pues habían escuchado que volvería. Sus padres fueron hasta la puerta de la ciudad para darle la bienvenida. Su hermana se vistió con un atuendo rojo y se quedó junto a la puerta. Su hermano menor tomó un cuchillo, dispuesto a sacrificar un cerdo o una oveja para una supuesta celebración. Mulan entró en su habitación que da al este y se sentó en su cama que da al oeste. Se puso su ropa de siempre antes de arreglarse el pelo y aplicarse maquillaje amarillo frente al espejo. Mulan fue a saludar a sus compañeros con los que viajó y luchó durante 12 años. Verla vestida y maquillada como mujer los sorprendió porque ignoraban que lo era y jamás lo sospecharon. Mulan respondió con un refrán a través del que dio a entender que es difícil distinguir un macho de una hembra cuando se visten y comportan igual. Corren y pelean juntos a pesar de las distintas actitudes que puedan tener y de las diferencias físicas. Como puedes ver, las diferencias con la película de Disney saltan a la vista. Mulan tiene más hermanos, una hermana y un hermano, ambos menores, por lo que se puede concluir que ella se sacrifica no solo por su padre, sino que por toda su familia, incluyendo a sus hermanos. No se menciona a ninguna abuela, ni dragones, ni espíritus de antepasados, ni grillos de la suerte, obviamente. Tampoco vive ningún romance y nadie la abandona en una montaña nevada por ser mujer. Desde eso, sus compañeros de batalla se enteran de que es mujer cuando la visitan o viajan con ella desde el Salón de la Luz, el palacio del emperador. La canción menciona que los soldados se sorprenden y no se dan cuenta de esto durante 12 años, ni siquiera lo sospechan. No se habla de ningún conflicto por suplantar a un soldado y engañar a sus superiores y compañeros.
¿Y tú qué piensas? ¿Ves más diferencias entre la película y la canción en la que se basa? Te leo en los comentarios. La balada de Mulan toca temas como la virtud confuciana de la piedad filial, conocida en chino como Xiao, la que constituye la base de todas las virtudes y el principio rector de la moralidad. Ese cuidado que deben los hijos a sus antepasados, entre los que se incluyen los padres. Esta virtud establece que los hijos les deben, además, obediencia, respeto y devoción. Seguir este principio honraría a los padres y a los antepasados. Por eso, en el inicio de la película de Disney se da énfasis al honor familiar. También podemos distinguir una crítica a los roles establecidos para hombres y mujeres al ser Mulan una mujer que decide ir a la guerra en vez de casarse y tener hijos. El refrán, algunos dicen que las patas del conejo macho tienden a golpear y moverse, mientras que los ojos de la coneja son suaves y borrosos, pero en realidad, cuando corren uno al lado del otro, puedes distinguir cuál es macho y cuál es hembra. Dicho por Mulan, critica estos roles de género. Pero creo que esto es difícil de afirmar, pues se trata de una leyenda que tiene muchos siglos de antigüedad. Para conocerlo, tendríamos que estudiar el contexto en el que fue creada y a su autor, el que es desconocido. De esto no se trata este video. Hoy en día es fácil decir que es una crítica a los roles de género, pero ¿alguien podría decir que en la época de su creación también lo era? Al final, sí investigué la cultura y el estilo de vida de la época en China en la que se cree que la canción Balada de Mulan fue creada. Esto en el siglo V o VI después de Cristo. Les cuento brevemente. Las mujeres pertenecientes a la aristocracia participaban de la política y tenían privilegios educativos. Institutrices privadas les enseñaban sobre moralidad, literatura clásica y filosofía budista. Además, aprendían a escribir, leer, componer poesía y estudiar textos de conducta tradicionales. Estas mujeres podían ser autónomas intelectual y espiritualmente al convertirse en monjas letradas o al patrocinar monasterios. Su influencia era tan grande que para evitar que las familias de las reinas controlen el gobierno, la madre del príncipe debía abandonar esta vida en el momento en que su hijo se convirtiera en emperador. Esto es, terminar su vida. Las mujeres de clase alta andaban en caballo y gozaban de mayor libertad que las más pobres. En cambio, las mujeres de otras clases sociales estaban sujetas al mismo sistema de las desobediencias, al padre, al marido y al hijo en caso de enviudar, por lo que no tenían voz ni voto ni menos autonomía como las mujeres de clase alta. Cocinaban y tejían las ropas que luego utilizarían ellas y sus familias. Así que sí se puede interpretar el mensaje de esta canción como una crítica a las diferencias sociales entre una clase y la otra. Unas tenían acceso a educación y podían opinar mientras que las otras solo podían obedecer. Mulan, en ese sentido, rompe con lo establecido por la sociedad para las mujeres de su clase social al tomar una decisión por sí misma, y sin preguntarle a nadie y al montar a caballo, acción que en la vida real solo podían hacer los hombres y las mujeres de la clase alta. A lo largo de la canción, Mulan sigue tomando decisiones, por ejemplo, dónde dormir y qué contestar al emperador cuando ésta le pregunta qué necesita. No solo critica las diferencias entre mujeres de distintas clases, sino que lo hace también con los hombres. Es una crítica de lo establecido, de lo que se debe hacer, ser y pensar según el género de la persona. Mulan tiene muchas adaptaciones, entre las que destacan libros, películas y obras de teatro. Hasta un cráter en Venus lleva su nombre. Esto de cráter de Venus es real, porque suelen nombrarlos con los nombres de mujeres destacadas, ya sean reales o no. Estos nombres corresponden a figuras históricas, científicas o folclóricas. Hasta aquí el video de hoy. Suscríbete para conocer nuevas audioleyendas y audiohistorias, deja un me gusta y comparte el video. Te dejo unas audioleyendas que te pueden interesar y una lista con varias leyendas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Me compré un micrófono con filtro en tipo. ¿Me confirmas si mejora el audio?